Ahora, ok, Muy bien, te digo el tiro cuando partamos. sí. Right. Estamos en vivo, Muy Javi. buenas noches, queridos amigos de Facebook. Nuevamente nos estamos juntando aquí este lunes 16 de junio. Son las 21:17. Ya estuvimos orando, compartiendo un poco aquí en el Zoom y ahora vamos a seguir nuestro estudio para terminar la lección número 16, donde estamos estudiando el capítulo 20 de Apocalipsis. Estamos estudiando un tema muy, muy interesante, el milenio. ¿Qué sucede en el milenio? Ya vimos que la diferencia que tenemos en nuestra interpretación de Apocalipsis de otras iglesias es diferente. Tenemos una base que se llama historicista, pero creemos que esta base historicista es la que nos permite entender de mejor manera el libro de Apocalipsis, así como también las profecías de Daniel. ¿Ok? Así que vamos a proseguir con nuestro estudio de la lección 16. Vamos a cambiar aquí la proyección a nuestro PDF. Aquí está. A ver, ahí me comenta Gabriel si se ve el PDF. Ahí estamos, está Muy bien, ahí está, ¿no es cierto? exacto. Vamos a la pregunta número 7, Javi. Nosotros vamos a la pregunta 7. Ahora, antes de que Gabriel lea la primera pregunta, yo quiero contarles un testimonio, si me lo permite, nuestra hermana que aquí lo compartió. En todo caso, vamos a hacerlo anónimo, ¿ya? Que nos comenta que antes tenía miedo del apocalipsis. Y es cierto que mucha gente le tiene temor justamente por haber un desconocimiento de este libro y de la gran revelación, de la maravillosa revelación que él tiene para nosotros. Y ella nos comenta hoy, allí en la reunión previa, que está fascinada y que ese miedo ya pasó y ahora ve el amor de Dios, su justicia, su bondad en ese libro. Así que agradecemos mucho esta oportunidad, con el permiso de esta hermana de compartir ese testimonio, ¿no es cierto? Y que cada uno de ustedes también pueda tener esta percepción de este libro maravilloso. Y les digo de anticipo, de forma anticipada, que hoy vamos a ver una de las revelaciones más importantes del carácter de Dios en la gran odisea de su justicia desde que surgió la maldad en el cielo. Así que pongan atención porque luego vamos a llegar a eso. Ya, Gabriel, vamos a empezar Vamos con... con la pregunta número 7. Dice, ¿qué sucederá con Satanás durante el milenio? Apocalipsis 20, verso 2, querido Javes. Ya, Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. muy bien. Em, Haciendo una conexión con lo que nosotros vimos en la clase pasada, en la primera parte de nuestra lección número 16, eh, vimos que después de la venida de Cristo y de la caída de las 7 plagas, la tierra queda finalmente desolada, destruida. Los seres humanos, animales, todo lo vivo de la tierra queda destruido. Y Satanás queda atado en esta tierra por 1000 años, atado en el sentido de que él no puede salir de acá y tampoco tiene a nadie a quien tentar. Entonces él queda atado tanto en el sentido de que él no puede ir a otro lugar del universo o del espacio, del ambiente donde Dios se mueve, está confinado a la tierra y tampoco tiene a quien tentar en ese espacio de tiempo. Ya vamos a ver un poquito más adelante que al final de los 1000 años va a suceder un evento importante donde ahí sí él va a poder volver a engañar a la humanidad. Pero ese periodo de 1000 años es un periodo de encadenamiento aquí en la tierra. Para entender ese periodo es muy importante que vayamos en forma muy breve. No podemos estudiar detalladamente ese capítulo de Levítico, pero es muy interesante leer ese capítulo para entender eso, lo que está sucediendo con Satanás en ese momento de los 1000 años encadenados.
Vamos a ir a Levítico, capítulo 16. Vamos a movernos al Antiguo Testamento, ¿Mm? en el libro de Levítico, capítulo 16. Y aquí vamos a leer los versículos 21 y 22. Dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y la enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellas a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Muy bien, déjenme explicarles en forma breve de qué trata el capítulo 16 de Levítico. El capítulo 16 de Levítico trata de una de las fiestas más importantes para el pueblo de Israel, que se llamaba Yom Kippur, que es el día de la expiación. En ese día ocurrían varios eventos muy importantes. Vamos a tratar de resumirlo. En ese día, el pueblo tenía que tener una actitud de humillación, de ayuno, de súplica a Dios muy sincera, muy solemne, porque en ese día serían borrados todos los pecados del año, porque hay que entender que el pueblo de Israel eh, todos los días tenía dos sacrificios diarios para expiar sus pecados. Pero individualmente las personas también llevaban un sacrificio para el perdón de pecados. Pero mucho de ese pecado en forma simbólica quedaba cargado en el santuario y un día al año se hacía una expiación por el santuario, como simbolizando de que en algún momento esos pecados cargados al santuario iban a ser borrados y el santuario sería purificado. Eso es lo que trata el Levítico 16, que es la purificación del santuario. Ahora, esa purificación del santuario tiene un simbolismo muy amplio. Ya nosotros ya estudiamos un poco el significado de esa purificación que se aplica muy fuertemente a lo que sucede en 1844 en el santuario celestial, cuando se inicia el juicio de los salvos, sacando, quitando sus pecados de allí, de ese santuario. Sin embargo, el día de la expiación tiene un significado muy, muy amplio. En él está contenido también todo el proceso de redención, la sangre de Cristo derramada, la sangre expiatoria, su ministerio intercesor y finalmente, y finalmente hay un simbolismo muy profundo que está representado en dos cabras, dos machos cabríos, o sea, dos chivos, por decir así, ¿no? Aquí le decimos chivos, la Biblia lo llama macho cabrío. Cuando se iba a completar el servicio del día de la expiación, recuerden que ahí estaba el pueblo en torno al santuario, ayunando, humillando su corazón. Cuando se iba a completar, se elegían dos machos cabríos. Uno de ellos era sacrificado y su sangre era llevado al santuario para purificar el santuario. O sea, uno de los animales era muerto y expiaba el pecado del pueblo. Y el otro macho cabrío se le ponían se le declaraban todos los pecados sobre ese macho y se lo mandaba al desierto. Entonces aquí hay un simbolismo muy interesante porque en parte ese macho cabrío representa al alejamiento del pecado del santuario en primera instancia, ¿ok? A la purificación completa del santuario, pero en un segundo plano también representa al hecho de que Satanás va a ser llevado a un desierto durante un periodo largo, porque él va a quedar allí confinado, vamos a decir así, cargando en su mente toda la consecuencia
y en su vida toda la consecuencia del pecado de toda una humanidad que él apartó de Dios. Porque en primera instancia, el principal, eh, el principal originador del pecado y de la maldad en la humanidad es Satanás, porque él fue, tentó a Adán y Eva, ellos cayeron, son responsables también, pero él tiene una responsabilidad aún mayor y de todo el daño que hace con la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, ese periodo de 1000 años de estar en el desierto con esa carga es, está simbolizado tipológicamente en el chivo expiatorio de Levítico 16, que es enviado al desierto. Allí está entonces esa representación, donde él carga con esa culpa de haber destruido mucha gente por causa de su desobediencia, de su rebelión. ¿Ok? Ahora, vamos a volver a nuestra pregunta para responder. ¿Sí? ¿Qué sucederá con Satanás durante el milenio? ¿Ok? Vamos a responder en forma resumida, así de la siguiente manera. Estará encadenado a una tierra desierta y asolada. Yo voy a anotar aquí, pero este texto de Levítico 16 también está aquí abajo, pero solo para que lo tengan presente, que ustedes puedan ver aquí, ¿ya? Aquí Levítico 16 como una tipología de lo que le ocurre a Satanás en este periodo del milenio. ¿Ok? Muy bien. ¿Sabes? Sí, Lo que pasa que cuando generalmente, bueno, el Apocalipsis habla de la revelación de Satanás, pero él queda encadenado junto con todos los ángeles que cayeron con él, ¿verdad? se entiende que sí, Gabriel. La Biblia no explícita, pero se entiende que al final, cuando veamos que Él es lanzado en el lago de fuego, y allí todos los ángeles, porque se dice que el lago de fuego está preparado para los ángeles también, podríamos asumir, entender que ese encadenamiento corresponde a todos sus ángeles o demonios que quedaron a su lado. Sí, Exacto. Oye, Carla nos pregunta acá, dice, ¿esa tierra es esta tierra? sí, esta tierra desolada, en fuego, asolada por todo lo que sucedió con las plagas y sin habitantes, desolada. Sí, esta tierra en forma asolada. ¿Asolada o desolada, no? Desolada, Una, sí. sí, desolada. Exacto. Bien, bienvenida, Carla. Sí, bienvenida. Qué bueno, bienvenida. Vamos a la pregunta Eh, y también se nos unió Jocelyn Lagos, ¿ya? También bienvenida, Jocelyn. Un le abrazo. damos Sí. un saludo a Jocelyn. Y saludo a Cristian también. Sí, gracias, dice Carlita. Vamos a la Eh, pregunta número 8. sí, Gabriel, por favor. Ya, la pregunta número 8 dice, ¿qué harán los salvos durante el milenio? Apocalipsis 24. Buena Muy bien. pregunta. ¿Qué harán los salvos durante el milenio? Y leemos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. Eh, para poder entender ese texto en forma completa y allí entender entonces qué harían los salvos en el cielo, en primer lugar, vamos a atentar para la palabra tronos
sentados y facultad de juzgar. ¿Ok? Vamos a entender este concepto. Para entender este concepto, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Vamos allá. Vamos a leer qué dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Allí, Gabriel, por favor. ¿Ok? Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ya, perfecto. Bien, vamos a tratar de construir un panorama del fin del tiempo para poder entender el texto que acabamos de leer de Apocalipsis en conjunto con este texto de Pablo, que es muy importante también. Bien, nosotros vimos que cuando Jesús vuelve por segunda vez, el destino de cada ser humano ya está decidido. ¿Por qué? Porque solo resucitan los salvos en la segunda venida de Cristo. Y en segundo lugar, los que estén vivos son transformados. Entonces, ese grupo, esos dos grupos de los que estén vivos, son transformados a un cuerpo glorificado y los muertos en Cristo o los muertos salvos de todas las edades resucitan y juntos se encuentran con Cristo. Esto significa que el destino salvífico de los que no resucitaron ya está decidido por Dios. ¿Ok? Entonces, si ese destino ya está decidido por Dios como juez, que eso la Biblia declara claramente que Jesús es el juez de toda la tierra juntamente con Dios, la divinidad, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entender que Pablo dice que los santos han de juzgar al mundo? Muy bien, para entender eso, nosotros tenemos que ir a la acepción al concepto de la palabra juzgar. Juzgar no significa solamente del griego decretar una sentencia, sino juzgar también puede significar discernir, separar o examinar. Juzgar en el sentido de examinar. Por ejemplo, hay otros textos bíblicos de la palabra juzgar que Pablo usa que dice, por ejemplo, juzguen ustedes si esto es correcto o errado. Ese juzgar, ese concepto juzgar es evaluar algo que está delante de ti, como que examinarlo. ¿Se entiende? Entonces, este juicio de los santos que Pablo dice no puede ser el juicio que determina quién se salva y quién se pierde, porque si no, no tendría sentido, ya que quien se salvó y quien se perdió se definió en la segunda venida de Cristo. Entonces, el juicio que Pablo habla es un juicio de examen, no un juicio de condenación o de salvación o de redención. Es un juicio de examen. Entonces, al trasladarnos ese concepto de que los santos van a juzgar al mundo en el sentido de que van a examinar las decisiones de Dios sobre el mundo, de haber sido condenado o salvo, es justamente el juicio del cual van a participar los santos en el cielo. Lo que está descrito allí, volviendo a Apocalipsis 24, donde dice que, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entendemos entonces que este juicio es un juicio de examen. ¿Qué es este examen? ¿De qué se trata? Y aquí, mis queridos, viene una de las revelaciones más importantes de la palabra de Dios y de cómo Él expone su carácter delante de todos los que quieren conocerlo. Para entender eso, vamos a ir a Génesis. Va a ser un poquito larga la lectura, pero ahí con paciencia vamos a leer porque este texto, hermanos, es muy importante para entender ese juicio en el cielo, ¿ya? Ese juicio de examen, ese juicio de revelación. Vamos a Génesis capítulo 18.
Y vamos a leer, Gabriel, los versículos ¿Sí? Vamos. 23 hasta el 33. Vamos. Génesis dice, y se aceró Abraham y dijo, Acercó. perdón, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti, al hacer tal, que hagáis morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal, perdón, dice, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora, solo una pequeña pausa, Gabriel, por favor. ¿Eh? Aquí este texto es clave para lo que estamos conversando. Aquí nosotros estamos viendo un diálogo de Abraham con Dios. ¿En qué momento? En el momento en que Lot, el sobrino de Abraham, está viviendo en Sodoma con su familia y esta ciudad está a punto de caer bajo un juicio de Dios por su maldad. Una historia bien conocida. Sin embargo, otra historia que pocos conocen es lo que Abraham conversa con Dios antes de que Dios y los ángeles fueran a Sodoma y Gomorra. Un poco antes de que fueran los ángeles a Sodoma y Gomorra, Dios tiene una conversación con Abraham y Dios le dice a estos ángeles que estaban a su alrededor, en realidad ese Dios presente allí, nosotros creemos que era una encarnación viva de Dios, que era Cristo, que era una encarnación, no, perdón, una teofanía, que se dice en el Antiguo Testamento, una aparición divina, que era Cristo mismo, hablando con Abraham. Y Abraham entiende que Dios va a enjuiciar a Sodoma y Gomorra y la va a destruir. Y Abraham empieza a proponer a Dios que Él es un Dios justo y no puede destruir a justos con injustos. O sea, Abraham empieza a hacer un tipo de evaluación de la justicia divina. Mire qué interesante esto. Abraham se siente en su cercanía con Dios libre para dialogar con Dios al respecto de su justicia. Y noten qué interesante, cómo Dios permite a Abraham permite ser evaluado por Abraham en su justicia. Eso es muy importante para entender lo que estamos viendo del milenio, del juicio del milenio. Va a continuar, porque ya, mire la frase, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro. Entonces, Abraham, un ser humano mortal, le está preguntando a Dios, le está diciendo a Dios, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios podría eh, haberse enojado con Abraham. ¿Cómo se te ocurre cuestionar mi justicia? ¿Cierto? Pero mira entonces lo que viene ahora, el diálogo de Abraham con Dios. Ya vamos a continuar, Gabriel. Vale. Dice, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos en este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que ha comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Dijo, no, perdón, la ciudad y dijo, no la destruirá si hallere allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo,
no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si allí hallaran 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido al hablar a mi señor, quizás hallaran allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Muy bien, gracias, Gabriel. O sea, hubo una Queridos. negociación gigante. No, o sea, no es propiamente una negociación. La palabra clave es una evaluación de la justicia de Dios. Evaluación, sí. Noten, noten cómo Dios está permitiendo que Abraham evalúe a Dios en su justicia. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque Dios da la libertad a Abraham de examinar cuán justo está siendo Dios o no. Y Dios, por cierto, está expresando a Abraham cómo es su justicia, al punto que él llega hasta los 10 justos en Sodoma y Gomorra, y por amor a estos 10 no destruiría Sodoma y Gomorra. Y aquí quedan claro entonces dos cosas. La primera es que si Sodoma y Gomorra fueron destruidos, es porque los poquitos justos que habían no eran más de 10, sino probablemente era Lot, sus hijas y sus yernos, que eran los que los ángeles querían sacar de la ciudad antes que se destruyeran. ¿Cuántos? 5. Fíjense que Abraham no le pregunta más por menos de 10. Abraham es el que se detiene, pero en el fondo no habían más que 5, porque fueron los que los ángeles trataron de sacar. Ahora, si los dos yernos de Lot se quedaron, no fue porque no los hubiesen querido sacar, sino porque no creyeron y se quedaron sencillamente. Entonces, ahora, la otra cosa, el otro punto fundamental es Dios, hermanos queridos, es un Dios que desea, pongan atención en esto, que todo el universo vea y perciba que Él es justo y que sus decisiones son justas. Entonces, este tipo de examen o de evaluación que hace Abraham, bajo la permisión de Dios, por supuesto, de la justicia divina, es un reflejo, tiene un paralelismo muy grande con lo que sucede allí en Apocalipsis, Apocalipsis 24. Vamos a volver allá. ¿Por qué razón? Porque este periodo de juicio de examen en el cielo, es para que todos aquellos que Dios permite y que tengan esa facultad quieran examinar por qué alguien se perdió o por qué alguien se salvó, lo van a poder hacer. Van a poder conocer las decisiones que Dios tomó y por qué las tomó. Así como Abraham pudo preguntarle a Dios por qué él pudo destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fue? Porque no había más que 10 justos en esa ciudad. Y no destruyó a los justos con la ciudad, sino que trató de sacarlos. Todos los que pudo, todos los que quisieron. De la misma manera, en el milenio, en todo ese largo periodo, todos los santos van a poder saber por qué alguien que quizás yo pensé que podía haberse salvado no se salvó. Y también, si fuera el caso, entender por qué personas que yo pensé que no se iban a salvar están allí en el cielo. Las sorpresas. Las sorpresas, claro. Pero ¿por qué es importante entender eso? Porque Dios quiere que
la humanidad entienda que su juicio no es un juicio secreto, no es un juicio oculto donde nadie va a saber por qué él tomó la decisión. Porque lamentablemente, hermanos, muchos de nuestros hermanos, en sus enseñanzas respecto al cielo y al infierno, ponen la soberanía de Dios en un punto ajeno hasta lo que Dios mismo manifiesta en su palabra, de que Dios va a decidir quién se salva y quién se pierde y nosotros no tenemos ningún pito que tocar. Bien, en teoría sería así dentro de su soberanía y su divinidad, pero en su carácter y en su odisea de vindicar su justicia, Él quiere que todo el universo entienda que Él es justo. Justo. Y luego vamos a seguir avanzando. Cuando terminemos, vamos a ver que efectivamente todo lo que sucede en los últimos periodos del milenio también van a demostrar que Dios es justo. ¿Ok? Muy bien, vamos a responder y avanzar. Entonces, la pregunta, ¿qué harán los salvos durante el milenio? Entonces van a juzgar, pero entre paréntesis, en la expresión de examinar al mundo que se perdió. ¿Ok? Y sabremos la verdad, por qué se Exactamente. perdió. Oye, solamente quería completar que, bueno, eh, se salvó al final de tres personas solamente. Se salvó Lot y sus dos Cuatro, hijas, perdón. La esposa también terminó perdiéndose, porque miró para atrás. Exacto. a pesar de que fue sacada por los ángeles, terminó perdiéndose. Sí. Bien, vamos a la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice, ¿qué sucederá con los impíos durante el milenio? Apocalipsis 20, verso 5. Ya, ok. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bien, ¿de quién está hablando de los otros muertos? Está hablando los que no se salvaron. Ya aquí en el Exacto. versículo 4 quizá podemos terminar aquí el fin para entender el 5, ¿no? Porque eh, Juan vio las almas, entendamos almas aquí como el ser completo, ya estudiamos un poco esto. El alma desde la perspectiva bíblica no es un ente espiritual desencarnado, sino que el alma viviente es el ser unido a su espíritu, al espíritu que Dios le da de vida con el cuerpo, por eso la resurrección, ¿cierto? Entonces, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, los que se salvaron, mantuvieron su fe, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que se salvaron de la gran tribulación, perdón, se salvaron en la gran tribulación, la persecución del último tiempo, y que no recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. ¿Ok? Entonces son los que resucitaron y los que se fueron vivos y reinaron con Cristo por 1000 años. 1000 años. Y allí sigue, pero los otros muertos, o sea, los que se perdieron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera Primera resurrección. Entonces vamos a responder aquí. ¿Qué sucederá con los impíos durante el milenio? Eh, mm, per- permanecerán muertos hasta el fin del milenio. Bien, ok. Vamos a la décima pregunta, Gabriel. Ok, dice, una vez terminados los 1000 años, ¿qué sucederá con los impíos que estaban muertos y con Satanás? Apocalipsis 20, del verso 5 al 7, Javi.
Vamos a leer seguido nomás, Gabriel, 25, 6 y 7 para no perder la secuencia, Ok, ¿ya? dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ya, ok, hasta ahí. Entonces, una vez terminados los 1000 años, ¿qué sucederá con los impíos que estaban muertos y con Satanás? Bien, es Sí. curioso, no, vamos a leer, va a quedar quizá una pequeña duda, pero vamos a responder eso y lo vamos a explicar en la pregunta 11, ¿ya? Ok. Que entendemos que hay una inferencia allí. ¿Por qué? Porque el versículo 7, perdón, el versículo 5 dice, voy a poner aquí de nuevo, que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, ¿ya? Entonces, hay una inferencia allí que cuando se cumplan los 1000 años, estos impíos muertos van a volver a vivir, ¿ya? Eh, El Apocalipsis nos va a mencionar esta segunda resurrección explícitamente, pero se infiere por este texto, ¿ya? Y por el versículo 8 que lo vamos a leer luego. Entonces, vamos a responder aquí a la pregunta 10 que los impíos resucitarán y Satanás será suelto de su prisión. Resucitarán. Ahora que vamos a leer el versículo 8, ahí vamos a entender un poquito mejor esta pregunta, vamos a responder y explicar un poco mejor esto también, ¿ya? Ok. Vamos a la 11, Gabriel, por favor. Dice, ¿qué hará Satanás cuando los impíos resuciten? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Amén. Ya, gracias, Gabriel. Bien, aquí entonces, con este texto, vamos a entender el versículo 5, ¿ok? Entonces, el versículo 5 dice que los otros muertos, los perdidos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, ¿ya? Pero noten que en el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y miren lo que aparece en el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Al entender, al unir esta, Carla escribe, se repite la Sí, historia. claro, Hay una, sí, ya voy a explicar eso, ¿ah? ¿Por qué se repite? Vamos a entenderlo luego. Déjame solamente hacer la aclaración de este texto y voy a explicar algo respecto a por qué parece haber una repetición. Muy bien. Entonces, em, al unir esa secuencia de textos, nosotros entendemos que en el final del milenio, después que la tierra estuvo desolada estos 1000 años, Dios va a permitir que resuciten todos los impíos que estuvieron muertos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Va a permitir que resuciten. Y al resucitar, ellos se van a encontrar en esa tierra y van a
construirse, reagruparse. Van a de alguna manera, ahora, aquí hay varios misterios, ya que no, Apocalipsis no lo revela, ¿está bien? Hay que entender que Apocalipsis revela las cosas fundamentales para nuestro entendimiento, pero no nos revela cuánto tiempo es ese que estos muertos resucitados impíos van a tomar para reagruparse y Satanás, ya con nuevamente gente en la tierra, suelto de esa cadena circunstancial, sale a engañar a las naciones y a nuevamente reunirlas para ir en contra de esta vez, ya vamos a ver, de la santa ciudad que va a venir a la tierra, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que significa Gog y Magog? Gog y Magog es una terminología críptica, vamos a llamar así, de Babilonia, ¿ok? No voy a tomar mucho tiempo para explicar eso porque es solamente un tema de ciertas nomenclaturas, pero Gog y Magog es, dentro del lenguaje profética, como que una simbología encriptada de Babilonia, ¿ok? Y ya vimos que Babilonia es el conjunto de toda la humanidad en contra de Dios alzándose en el lugar de Dios, ¿ok? Entonces, Satanás en ese final del milenio se reúne, o sea, sale a engañar a todos a todos los muertos impíos que resucitaron para reunirlos para una batalla en contra de la ciudad de Dios. Y aquí se repite, como bien dijo Carlita, la historia. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque un poco antes de la venida de Cristo, la Biblia habla de la batalla del Armagedón. ¿Y qué es la batalla del Armagedón? Es todos los vivos en ese tiempo antes de la venida de Cristo reuniéndose para destruir a los santos y también de alguna manera tratando de impedir o de enfrentarse en contra de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, todos estos son destruidos, ellos no logran hacerle daño a los santos porque ahí los santos ya están protegidos bajo el poder de Dios, ellos son destruidos con las plagas y los santos son llevados con Dios hacia el cielo. Y en el final del milenio parece repetirse la historia. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir el concepto que habíamos hablado, que Dios quiere que todo el universo sepa que sus decisiones fueron justas. Entonces, ¿por qué Dios permite que los muertos que no habían estado vivos cuando Jesús volvió? Porque entendamos que cuando Jesús vuelve, la gran mayoría de la humanidad que se perdió está muerta. No va a resucitar allí. Entonces, esos que resucitan en el final del milenio son todos los impíos de todas las eras, ¿desde quién? Desde Caín hasta el último impío antes de la venida de Cristo. Entonces, esos impíos tienen la oportunidad de decidir agruparse e ir en contra nuevamente a Dios. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso demuestra que su deseo de ir en contra de Dios era así, aunque Dios se les manifestase abiertamente. Claro. Ese es el punto clave. Nadie se va a perder, queridos, si en su corazón realmente deseó seguir a Jesús. Si en su corazón realmente deseó seguir a Jesús con fe, con confianza, Él tiene la oportunidad de decidirlo si persevera. Pero los que rechacen eso lo rechazarían aunque Dios se les revelase directamente. Eso es lo que va a quedar revelado en la última batalla del final del milenio. Entonces, voy a completar un poquito más algunas ideas, pero vamos a responder porque allí con la última pregunta vamos a completar algunas ideas finales. Exacto. ¿Qué hará Satanás cuando los impíos resuciten? Entonces, saldrá a engañar a las naciones en los cuatro ángulos de la tierra. ¿Ok? Ahí.
Vamos a la pregunta A la pregunta 12. final número 12 dice, ¿cómo terminará la historia de pecado y de maldad en nuestro planeta? Apocalipsis 20, ahí vamos a ir al verso 9 y 10 y después vamos a saltar el 21 del 1 al 5. Ya, ok. Vamos a primero leer 20 de 9 al 10 y vamos a comentar. Y de allí terminamos con 21 a 5, ¿ya? Ok. Ahí. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. Em, entonces, en el versículo 9, nosotros vemos que estos impíos, asusados por Satanás, se levantaron contra la ciudad santa de Dios, la Nueva Jerusalén, que un poco antes descendió del cielo y se asentó sobre la tierra. Y ellos, al ver que la ciudad santa se había sentado sobre la tierra, se dispusieron a atacarla. Y en el momento que ya estaban acercándose a atacar, desciende fuego del cielo y consume a los impíos. Y el diablo, noten qué interesante que el diablo, él mismo es lanzado en el lago de fuego y azufre. Y miren que lo que dice, ¿dónde estaban la bestia y el falso profeta? Si ustedes se recuerdan, en la segunda venida de Cristo, la bestia y el falso profeta, 1000 años antes, fueron lanzados en el lago de fuego y azufre. ¿Quiénes son la bestia y el falso profeta? Son los principales líderes de esas entidades religiosas y políticas que persiguieron a los santos en el final del tiempo, que se levantaron contra los santos ahora al final del tiempo en la gran tribulación. Esos fueron lanzados en el lago de fuego al principio del milenio, cuando Jesús viene por sus hijos y se va al cielo. Pero Satanás es lanzado al lago de fuego al final del milenio, ¿ok? Y después de ese evento en el final del milenio, de esa casi batalla, ¿no? Porque no llega a ver, sino que Dios los destruye a todos, viene el gran trono blanco y Dios se sienta en él, huye en la tierra, el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Hay una gran escena de juicio celestial. Y voy a explicar un poquito mejor en la próxima clase. Yo quiero solamente cerrar aquí con un par de ideas respecto a eso. Nos falta Em, el 21, ¿Ah? 1 y 5. Sí, sí, ya voy para allá. Aguarden solo un minutito, Gabriel. Entonces, en esa escena se ve que la decisión moral que tuvieron estas personas que atacaron la Nueva Jerusalén fue la decisión que ellos habrían tomado, aunque Dios se les hubiese presentado personalmente a decir, yo soy Dios, aquí estoy, cree en mí. Y eso no es de extrañar, queridos, porque Dios ya se manifestó una vez en el mundo. ¿Por medio de quién? De Jesús. Exacto. Hermanos, si alguien dice un ateo, dice, ¿y por qué Dios no se manifiesta? Pero si ya lo hizo en la persona de Cristo. Cristo es la revelación viva de Dios. La forma como Él actuó, la forma como Él se comportó, el Claro. amor que Él tuvo por las personas, por los discípulos, la seriedad con como Él enfrentó la religión, los falsos religiosos de tiempo, es la revelación de cómo Dios se presentaría ante la humanidad. Ahora, en ese momento Él se reveló en forma humilde, porque su objetivo principal era salvar al hombre. Morir en la cruz, revelar a Dios, morir en la cruz, pero ahora la segunda venida ya no va a venir en forma humilde,
va a venir como rey y señor, ¿ok? Pero ese es el punto, Dios ya se presentó y eso es lo que sucedería con la decisión de cada persona. ¿Ya, mis hermanos? Tal cual. Em, Ahora vamos a leer el otro texto, Gabriel, Sí, el 21. 21, sí. 1 al 5, ¿no es cierto? Ahí sí. ¿No? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagaré, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bien, Gabriel. Entonces, aquí nosotros vemos que estas escenas están representando el fin del mal y el fin del pecado en toda la humanidad. Ahora, vamos a responder la pregunta número 12 y yo Ujú. quiero sí hacer una aclaración respecto al concepto del tormento eterno, ¿ok? Para que eso quede claro. Vamos a responder aquí cómo terminará la historia del pecado y de maldad en nuestro planeta con la destrucción de los impíos y los cielos nuevos y tierra nueva para los salvos. ¿Ya? Bien, ahora yo quería que leamos juntos, Gabriel, por favor, un poquito ¿Eh? volviendo al capítulo 20 Exacto. y vamos a leer. El capítulo 29 Ujú, sí, o sí. 10 creo. Guárdame solo un minutito. A ver, ya va a terminar ya. Ya, ok. Vamos a leer, por favor, Gabriel, del 11 hasta ¿Ya? el 15, por favor. Ok. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Muy bien, gracias, Gabriel. Eh, es muy importante que entendamos estos textos para poder entender este texto aquí de Apocalipsis y también otros textos de los evangelios que lamentablemente la cristiandad ha interpretado de una manera que no refleja realmente
el carácter de Dios, que es el siguiente. Apocalipsis 20:10 dice que la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta palabra siglos de los siglos, del original del griego, ha llevado a muchos a creer y a tomarse, a aferrarse a la idea de que Dios va a atormentar a toda la humanidad perdida eternamente en un infierno de fuego. ¿Ok? Em, en primer lugar, ¿por qué esto no, no lo podemos aceptar y no creemos que sea lo que la palabra de Dios esté revelando? Hay tres razones fundamentales para esto, ¿ya? La primera de ellas es la interpretación del mismo texto. ¿Por qué? Porque ese concepto fuego eterno por los siglos de los siglos es una expresión semítica que tiene que ver no tanto con necesariamente un dolor eterno, sino con una consecuencia, una destrucción eterna. ¿Cómo nosotros podemos tener certeza de eso? ¿Cómo podemos tener la claridad de que eso es así? Miren, hoy tenía anotado aquí el texto. Aquí está. Vamos a Judas, capítulo 7, a la carta de Judas, Ok. Judas apóstol, ¿sí? No, No el que lo vendió. no Iscariote, claro. Judas, versículo 7. Gabriel, lee por favor. eh, Sí, claro. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo en el castigo del fuego eterno. Muy bien, noten la palabra que está escrita aquí. Fuego Fuego eterno. eterno. Pregunta, ¿Sodoma y Gomorra están ardiendo hasta el día de hoy? No, No, no están ardiendo hasta el día de hoy. Entonces, el concepto de fuego eterno no tiene que ver con un sufrimiento consciente eterno, sino con una destrucción eterna. ¿Ok? Entonces, primer punto por el cual la expresión siglos de los siglos, atormentados siglos de los siglos, es una expresión idiomática que tiene que ver con un castigo de consecuencia eterna. claro. Entonces, primer plano. Por cierto, este estudio que yo estoy haciendo de esta terminología es un estudio muy, muy superficial. Ya, queridos, eh, hay otros teólogos que han profundizado mucho más en eso para explicar, pero estoy planteando el primer punto. El segundo punto, vamos a volver a Apocalipsis, justamente a los textos que nosotros leímos, y ustedes van a ver dos repeticiones, o sea, una repetición de un texto aquí que es muy importante. Versículo 12, Apocalipsis 20:12. Noten aquí. Apocalipsis 20:12 dice, em, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, o sea, ante el juicio. Ante el- Esta es la fase final del juicio, el juicio ejecutivo. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahora, según sus Obras. obras, este tema es muy importante, queridos. Miren, y en el versículo siguiente repite nuevamente, ellos fueron juzgados cada uno según sus Obras. obras. El juicio de Dios va a ser según las obras que cada uno haya hecho, sea bueno o sea malo. Esto significa que no es posible compatibilizar una justicia divina. Recuerden que Dios quiere revelar su justicia. No es posible compatibilizar una justicia divina con que todo el mundo haya hecho lo que haya hecho, va a estar eternamente ardiendo en el lago de fuego y azufre, sufriendo eternamente, porque eso no es según sus obras, eso sería según, no sé qué razón sería, porque
Porque en el fondo, ¿qué justicia hay en que tú atormentes a una persona eternamente si hizo maldad durante 80 años? ¿Se entiende? Entonces, aquí nosotros vemos que para que podamos compatibilizar y entender la justicia divina, que el juicio es según sus obras, ese, ese castigo de fuego tiene que tener un tiempo limitado, acotado de acuerdo a la maldad que cada uno hizo. Y el tercer punto, para poner claro ese aspecto del infierno eterno, que no es lo que nosotros creemos, es el concepto del alma inmortal. ¿Por qué no puede ser eterno? Porque el alma del ser humano no es inmortal. La Biblia dice claramente que el único que tiene inmortalidad es Cristo, es Dios. Son los únicos que tienen inmortalidad en sí mismos. Ni los ángeles tienen inmortalidad. Todos ellos finalmente van a ser destruidos. Para que una persona esté eternamente en un fuego ardiente, solamente se puede concebir desde el punto de vista de la inmortalidad del alma. Y la Biblia no respalda ese concepto. ¿Por qué? Porque la inmortalidad pertenece única y exclusivamente a Dios. Dios, Ahora, si un teólogo llega y dice, ah, no, es que Dios les va a dar inmortalidad para que estén sufriendo eternamente. O sea, ¿en qué quedamos con la justicia de Dios? O sea, el ser humano no es inmortal, pero Dios le va a dar inmortalidad solo para castigarlo por toda una eternidad. Yo pienso que está muy claro en la palabra de Dios que Dios es justo, santo, bueno y misericordioso y no se deleita en la muerte del impío, sino en su redención. Entonces, eh, estas tres ideas nos ayudan a entender que la idea del infierno eterno es una interpretación incorrecta del lago de fuego. El lago de fuego es, si bien un lugar de tormento, pero ese tormento va a ser acotado para cada ser humano de acuerdo a sus obras y ciertamente más largo para Satanás y sus ángeles por causa de la maldad que ellos indujeron a toda la humanidad. Pero finalmente el pecado y la maldad va a ser erradicada del universo. exacto. Porque ¿qué Dios justo y santo va a tener en una parte de ese universo sano y perfecto un grupo de seres celestiales y humanos siendo atormentados eternamente? O sea, realmente no compatibiliza con el lenguaje divino en las Santas Escrituras. Entonces, el concepto por los siglos de los siglos es una expresión idiomática para transmitir una idea de algo que tiene consecuencias eternas y de ahí el mal ya no va a volver más. Y eso es justamente lo que está expresado aquí en el capítulo 21, donde nosotros vemos que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pasaron. Consumado es, dijo el Señor. Amén. Amén. Bien, queridos, vamos a terminar por aquí. Nos pasamos un poquito hoy porque, Sí, disculpen, yo tenía que hablar el tema del infierno, porque si no, iba a quedarme en el tintero y eso no podíamos dejar, ¿ok? Y en las próximas lecciones ya no vamos a tratar ese tema. Muy bien, nos quedan dos lecciones, pero vamos a terminar aquí con nuestra bueno, declaración de fe. exacto. Vamos a hacer la declaración de fe. Dice, creo que Dios eliminará al pecado y hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Amén. ¿Acepto el plan de salvación que Dios me ofrece hoy? Amén. Amén. Deseo estar pronto para el regreso de Jesús y ayudar a otros a prepararse también. Amén. Eso debería Amén. ser. Bendición final. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, verso 7. Muy bien.
Muy bien, vamos a terminar por aquí nuestra lección número 16. Queridos amigos de Facebook, prepárense para la 17 y 18, que ya son un reflejo de toda la gloria de Dios en los cielos nuevos y tierra nueva. Que Dios los bendiga mucho. Nos despedimos de nuestros amigos de Facebook. Un abrazo grande y nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Penúltima Chao, lección. chao.